el proyecto con el que empezamos el día de hoy sobre listas. Para ello primero vamos a crear el proyecto Maven. Aquí ya tenemos el NetBeans abierto, simplemente damos clic en New Project, Java Application Next, y aquí ponemos el nombre del proyecto sería listas. Podemos ponerle equipo de fútbol, por ejemplo, equipo fútbol. Vamos a darle browse y esto lo voy a guardar dentro de esta carpeta proyectos en estructuras de datos. Aquí va a quedar mi project location y lo vamos a guardar con este group id co.edu.usbcali como tal, como el estándar que pide Java para el nombramiento de paquetes como tal. Listo. Bueno, aquí se genera este main. Voy a ejecutar rápidamente este main para validar que sí esté ejecutando bien sin ningún problema. Listo, aquí aparece el hello world, es decir que este main está funcionando bien. Voy a cerrar esto y voy a empezar aquí con lo que me dice esto. Vamos a crear primero la clase jugador con los atributos número, nombre y posición. Entonces vamos a darle aquí clic derecho, Create Java Class, jugador, y vamos a crear sus atributos encapsulados. Private int número, private string nombre y private string posición. Una vez hecho esto, podemos darle para generar el código. Se le puede dar aquí clic derecho, refactor, y se le puede dar encapsulate files, y con esto me genera los gets y los sets. Aquí, bueno, aquí me va a generar gets y sets. Le voy a dar refactor. Aquí me generó los gets y los sets, pero yo quiero que los atributos sigan quedándome al principio de la clase. ¿Listo? Posterior a eso también voy a generar lo que es el constructor. Generamos el constructor vacío, no sé si lo vayamos a usar, igual yo lo genero por si acaso, y el constructor con los atributos. Y una última parte, el toString. Listo, aquí me generó el toString. El toString generalmente yo lo dejo al final de la clase. Listo, aquí ya pegamos el toString. Y de esta forma ya nos quedó creada la clase jugador, con el constructor con parámetros, constructor vacío, gets y sets, y el método toString. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar listas, o lista, sí, que va a contener dos listas. Private list jugador, jugadores y titulares, y aquí creamos private list jugador, jugadores suplentes. Recordemos que las variables en Java empiezan con la primera letra en minúscula y utilizamos el camel case con la primera letra de la segunda palabra en mayúscula, y los nombres de los objetos o las clases empiezan con la primera en mayúscula. Por eso tenemos jugador en mayúscula y los atributos en minúscula. ¿Listo? Aquí nos aparece un error. ¿Cuál es el error? Nos situamos acá y podemos darle en este bombillo que nos aparece al lado izquierdo, y vamos a darle clic al bombillo y seleccionamos Import for Java Util List. De esta forma ya queda solucionado el problema de estas dos líneas, que era que no teníamos importado el Java Util List. Bien, dentro de esto vamos a generar el constructor sin argumentos para inicializar las dos listas. Simplemente seleccionamos las dos listas y le damos Insert Code y seleccionamos constructor. Cuando seleccionamos constructor no seleccionamos estas dos listas. ¿Por qué? Porque el constructor lo vamos a generar vacío. Sin embargo, vacío quiere decir que no llega ningún parámetro aquí dentro de estos paréntesis. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es this.jugadores titulares igual a new array list. Aquí aquí le pongo jugador como tal, para que sea más claro que
Estas listas se va a inicializar con ArrayList de jugador. Y jugadores suplentes va a ser igual, un ArrayList de jugador. Manejan el mismo tipo de dato que es jugador. Bien. Ahora vamos a añadir jugadores titulares y jugadores suplentes. Métodos públicos, public void, añadir jugador titular. Esto nos va a recibir un jugador. Y aquí simplemente this.jugadores titulares .add jugador. Vamos a copiar lo mismo para los jugadores suplentes. Y aquí ya nos quedaron listos estos dos métodos. Vamos ahora a buscar los jugadores titular y suplente. Entonces vamos a hacer public jugador, buscar jugador titular por número. Entonces aquí int número, lo recibimos como parámetro y vamos a darle por ahora return null. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle jugador encontrado, vamos a crear un objeto jugador encontrado y vamos a buscar dentro de la lista, pero no lo vamos a hacer con un for, sino con con un componente llamado iterable, perdón, iterable no, iterator y igual a this.jugador jugadores titulares punto iterator, y vamos a hacer un while i.hasNext. Esta es la condición de continuación del ciclo, o sea, vamos a empezar a recorrer la lista jugador por jugador. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí vamos a decirle jugador encontrado va a ser igual a jugador. Aquí hay que hacer un casteo al objeto jugador y punto next, y vamos a poner un if acá, if jugador encontrado punto get número igual a número. Entonces vamos a darle return jugador encontrado, y con esta return va a frenar el ciclo. Si finaliza esto y nunca encuentra el jugador, simplemente va a retornar el jugador nulo. Vamos a copiar esto mismo y vamos a buscar jugador suplente por número. ¿Qué cambiamos acá? This.jugadores suplentes. Y aquí simplemente encuentra el jugador y retorna el jugador suplente si lo hay. Listo. Del mismo modo vamos a quitar jugadores titulares y suplentes. Entonces voy a copiar este método de aquí primero para el jugador titular, para quitar el jugador titular. Entonces aquí ya no es buscar jugador titular, sino quitar jugador titular por número. Este método no retorna nada, por ende esta return acá no va y esta return acá tampoco va. Aquí simplemente lo que hacemos es que si jugador encontrado, incluso acá, si jugador encontrado es igual a número, lo que hacemos es i.remove, y posterior a eso lo que hacemos es un break para que no continúe buscando más jugadores dentro de este ciclo. Listo. Aquí no le pongamos jugador encontrado, sino jugador a remover. Copiamos este mismo, quitar jugador suplente por número, y aquí cambiamos this.jugadores suplentes y igual. Ya lo que hace es que busca dentro de la lista de jugadores suplentes, itera y remueve el jugador que haya que quitar. Y para realizar cambio de jugadores lo que hacemos es el mismo, reutilizamos los métodos anteriormente desarrollados. Public void, hacer cambio, aquí int número jugador
saliente int número jugador entrante. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar primero el jugador. Vamos a vamos a definir dos objetos, uno que es para jugador saliente y esto va a ser igual a buscar jugador titular por número. Aquí número jugador saliente. Aquí replico esta línea, aquí sería jugador entrante, buscar jugador suplente por número, y entonces aquí sería número jugador entrante. ¿Para qué hago esto? Para buscar los dos jugadores dentro de las listas. Una vez los busco, voy a quitar, quitar jugador titular por número, entonces vamos a quitar el jugador saliente y aquí quitar jugador suplente por número y ponemos número jugador entrante y nos hace falta añadir jugador titular. El jugador titular va a ser el jugador entrante, sí, y aquí añadir jugador suplente y este va a ser el jugador saliente, pues porque el que sale va para la banca, sale del campo. Y aquí sencillo, hacemos un system.out, se va a realizar el cambio aquí, vamos a poner salió más jugador saliente punto toString y aquí ponemos ingresó jugador entrante punto toString. Listo, aquí ya se efectúa el cambio. O sea, ya este es el método para hacer algún cambio dentro de este software. Aquí en equipo fútbol, sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar lista igual a new lista. Acuérdense que una vez llamemos a este constructor, lo que hace es que me inicializa estas dos listas. Entonces yo ya puedo desde acá, yo puedo lista punto, puedo añadir jugadores titulares, que simplemente le doy new jugador. Bueno, yo todo eso ya lo tengo por acá marcado, miren. Añadir jugador titular, entonces voy a añadir estos jugadores titulares acá. Listo. Y de una vez vamos a añadir los jugadores suplentes. Perfecto, aquí tenemos los dos jugadores, tanto titulares como suplentes. Hay un tema acá, nos hace falta el método para imprimir. Entonces vamos aquí a lista. Bueno, aquí podemos ver algo. Aquí dentro de lista podemos ver cada uno de los métodos que se han hecho y estas dos variables que están privadas, por eso tienen el candado. Estos métodos son públicos y aquí está el método constructor. Nos hace falta un método para imprimir tanto lista de jugadores suplentes como lista de jugadores titulares. Entonces vamos a hacer public void imprimir titulares. Este método no recibe ningún argumento y aquí simplemente vamos a hacer un south titulares Este lo vamos a imprimir sencillo, un for int i igual a 0, mientras que i sea menor a dis.jugadores titulares punto size, punto y coma y más. Y aquí sencillamente lo que hacemos es un south, aquí llamamos a
this.jugadores titulares.get en la posición i.toString. Listo. Ahora agrandemos esto para que se vea un poquito mejor el código. Esta es una forma utilizando el for normal con el índice. Hay otra forma, vamos a hacerla acá, public void, imprimir suplentes. Igual no recibe nada, no recibe ningún argumento. Voy a copiarme este for de acá, este system de acá. Acá cambio porque aquí lo que son suplentes. Y vamos a hacer algo llamado for each. Este de acá. Pero aquí lo vamos a hacer con jugadores suplentes. Aquí sencillamente voy a hacer esto mismo. No, voy a hacer un south acá y hago jugador suplente punto toString. Están estas dos formas para imprimir, con un for each o con el for normal que todos conocemos, que es utilizando el índice. Ahora vamos aquí y vamos a imprimir por ahora, vamos a llamar a lista.imprimir titulares y lista.imprimir suplentes. A ver cómo nos va con esto. Esto lo borramos porque lo importamos sin querer y vamos a ejecutar. Ejecutemos este main, run file. Listo, miremos. En titulares tenemos David Ospina, Estefan Medina, Carlos Cuesta, Davinson, Johan Mojica, Wilmar Barrios, Mateus, Cuadrado, Díaz, James y Falcao. Y suplentes tenemos Camilo Vargas, Jerry Mina, Jefferson Lerma, Gustavo Cuellar, Quintero y Santos Borré. Lo ideal es que los números no se repitan en ninguno de los jugadores para poder hacer la búsqueda bien y poder borrar titulares y borrar suplentes cuando efectuemos cambios. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer aquí lista punto, hacer cambio y quiero que salga el jugador número 10 y aquí me dice jugador entrante, el 20. ¿Listo? Y después de hacer el cambio vamos a imprimir nuevamente las listas. Vamos a ver cómo nos va con esto. Bueno, aquí empezamos. Titulares estaba el 1, el 2, el 4, 23. Bueno, por acá estaba el 10. Y suplentes por acá estaba el número 20. Y aquí dice, se va a realizar el cambio. Se realiza el cambio. Salió jugador número 10, James Rodríguez. Y ingresó el jugador número 20, Juan Fernando Quintero. Aquí nos pasan los titulares. Miren que aquí ya dentro de la lista de titulares ya no vemos el 10, pero sí vemos aquí el 20. Y dentro de suplentes ya no vemos el 20 porque está dentro de los titulares. Y vemos por acá el 10 a lo último. Bien. De esta forma nosotros podemos hacer el resto de cambios. Entonces, por ejemplo, podemos sacar el jugador número 2, que era Estefan Medina, por el 16, que es Jefferson Lerma. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5 cambios. Listo. Podemos hacer 6 cambios acá. Podemos sacar el número 9 por el 19. Podemos sacar el número 23, que era Davinson Sánchez, por Jerry Mina. Podemos sacar el número 5 por el 8, Wilmar Barrios por Gustavo Cuellar. ¿Y quién más? Camilo Vargas. Entonces podemos sacar el número 1 por el 12. Y volvemos a imprimir la lista para ver cómo nos va quedando de esta manera. Vamos a darle run file nuevamente. Miremos acá en la consola cómo nos va exportando esto. Listo, miren el pool de datos cómo nos va quedando.
Inicialmente están estos 11 jugadores, en donde tenemos a Ospina, a Estefan Medina, Carlos Cuesta, Davinson, Mojica, Wilmar Barrios, Mateus, Cuadrado, Luis Díaz, James y Falcao. Y tenemos a Camilo Vargas, Jerry Mina, Jefferson Lerma, Cuellar, Quintero y Santos Borja. Aquí se realiza un primer cambio, en el cual sale James e ingresa Quintero. Esto nos quedó de esta forma, Quintero acá nos quedó. Ya no vemos a James dentro de estos jugadores, pero ya vemos a James aquí dentro de los suplentes y no vemos a Quintero dentro de estos otros jugadores. Aquí se realiza un cambio, dos cambios, tres cambios, cuatro cambios y un quinto cambio. Entonces primero, salió Estefan Medina por Jefferson Lerma, salió Falcao por Rafael Santos Borré, sale Davinson por Jerry Mina, sale Wilmar Barrios por Gustavo Cuellar y sale David Ospina por Camilo Vargas. Miren cómo nos queda esto. Seguimos teniendo 11 jugadores. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí están los cambios que se han ido efectuando. Entonces, Quintero, Jefferson Lerma, Santos Borré, Jerry Mina, Gustavo Cuellar y Camilo Vargas, que eran los jugadores que estaban como suplentes, ya están como titulares. Y quedaron James Rodríguez, Estefan Medina, Falcao, Davinson, Wilmer Barrios y David Ospina como suplentes. Entonces aquí ya vemos que se efectuaron todos los cambios como lo veníamos marcando en este punto de acá. Listo, y pues así esto sería como tal el software para manejar listas con el que trabajamos el día de hoy. Entonces recuerden los métodos de las listas. Aquí están cada uno de los métodos para las listas. Aquí están de hecho añadir jugador suplente, titular, buscar jugador suplente por número, buscar jugador titular, hacer cambio, imprimir suplentes, imprimir titulares, quitar jugador suplente por número y quitar jugador titular por número. Y en jugador tenemos pues los gets y los sets de nombre, número, posición y pues los atributos encapsulados. Acuérdense que estos comentarios de aquí arriba se pueden borrar para que haya un código más limpio. Y esto sería todo.